nada, la editorial Morsa nació en el año 2000 y nació como un proyecto de final de estudios. Yo estaba estudiando el máster de edición, la Pompeu Fabra, y presenté un libro de Juanjo Sáez que se llama Buenos tiempos para la muerte, que entonces no era nada conocido. Y entonces presenté como final de proyecto del máster de edición este libro. Cuando lo presenté, el director del máster me dijo que estaba suspendido radicalmente porque era un proyecto real y que tenía que hacer algo virtual. Entonces me cogieron y tuve que guillotinear el libro, lo pegué todo en hojas y no sé qué. Entonces una vez que estaba todo como guillotinado y ya no era un libro, me aprobaron. Juanjo Sáez con el tiempo se ha convertido como es muy famoso ahora, pero empezamos con este pequeño librito que a las librerías no le gustaba mucho porque decía que era muy pequeño y que era un poco ridículo y que se caían por todas partes y no sé qué, pero bueno, empezamos como así. El segundo libro que sacamos fue un libro, yo no tenía mucha experiencia entonces en el mundo de la edición, y entonces sacamos este libro, se llama 53 noches con Lula. Como veis está mal impreso, pero a mí me dio vergüenza hablar con la imprenta y decirle que lo repitieran, porque yo no sabía entonces que se podían repetir las cosas. Entonces yo dije, ay no, pobrecillos, pobrecillos. Y entonces presenté el libro así con esto. De todas maneras no se nota nada y a mí me hace gracia un poco que sea así un poco borroso. Este libro lo encontré encima de una mesa de un amigo y es un libro como muy especial porque es un libro que es una chica y un chico, y entonces la chica no puede dormir y el chico cada noche le cuenta un cuento. Entonces los cuentos son como muy fantasiosos, son como frases muy cortas que van hilvanándose y al final tú te quedas fascinado como en las 1001 noches con la historia de este libro. Está totalmente agotado, de hecho este es de una biblioteca, se lo he robado para quedar... No, es mentira. pero sabes, es un libro que está ilustrado por Rafa Castañer, que es un ilustrador maravilloso, y el tercer libro es este. Estos tres libros dan un poco la clave de lo que es la editorial Morsa. Por un lado, yo me he dado cuenta con el tiempo, pero antes no lo sabía, que yo he ido editando cosas, con el tiempo me he dado cuenta que Morsa tiene un sentido y que tiene también como una coherencia, que lo he descubierto con el tiempo. El primer libro es un libro de un autor que explica cosas a través del dibujo. El segundo es un libro, es un autor que se acompaña de ilustraciones, no para explicar las historias, sino para aportar algo al libro. Y luego el tercer libro es la memoria, que es un tema que me apasiona, ¿no? La memoria de este libro es muy especial porque es el padre del diseñador de la colección, que se llama Rafa Mateo, y es su padre el que lo escribió. Entonces él descubrió que tenía Alzheimer y quería fijar su memoria. Entonces él no sabía escribir, no, porque era un señor que era churrero y no tenía ni idea de cómo escribir, pero entonces de repente se empezó a escribir y escribió este pequeño relato, y vas viendo como con el tiempo se le va yendo cada vez más la cabeza. Y al final termina hablando de sus perritos y de Juan Ramón Jiménez y no sé qué, y es un libro, para mí ha sido siempre casi mi favorito, ¿no? Bueno, la colección ha ido creciendo con el tiempo, porque no voy a estar aquí como contando libro por libro y ni nada por el estilo, y hemos encontrado también autores como Curtis Garland, que es un autor que publicaba para Bruguera, nadie sabía quién era ni nada, y entonces yo estaba fascinado también con estos personajes que eran escritores, que eran nadie, porque nadie los conocía, nadie sabía cómo se llamaban, y entonces descubrí que él, Curtis Garland, se llamaba Juan Gallardo Muñoz, vivía en el Paralelo, y un día, porque soy muy vergonzoso, le dije a una amiga, ¿por qué no llamas por teléfono a un tipo que hay en la guía telefónica? Y me dijo, vale, lo llamo. Entonces lo llamó y descubrí que era ese señor, quedamos con él y hicimos de este libro, que es como una novela de ciencia ficción, y lo que queríamos hacer con esto era como un poco homenajear esta generación que eran como escritores mercenarios, es decir, gente que trabajó como mulos para poder... ¿Qué?
Como mi padre. Como Mi tu padre padre. escribía Ah, sí. novelas de libros. ¿Y cómo se llamaba tu padre? El seudónimo era Clark Carrados. Ah, sí, yo lo conozco. ¿Lo conoces? Ah, sí, sí, sí. Estuve leyendo muchísimos libros para, ¿sabes? Para elegir uno, pero lo cogí al azar. Bueno, total, que quería hacer como un homenaje a esta generación que han sido como los escritores que en el fondo no pueden ser mejores o peores, pero han tenido mucho valor y han llenado la imaginación colectiva de muchas aventuras, ¿sabes? Del oeste, de piratas, y esto es algo que en la España gris donde vivíamos era muy necesario. De hecho, yo creo que la gente que, ¿sabes? Cuando murieron estos libros es porque apareció la tele y la tele los exterminó, ¿no? Porque la tele ya le daba la imaginación que antes nos tenían con los libros, ¿no? Entonces fui el homenaje. Luego hemos hecho también otro tipo de libro. Bueno, este libro, por ejemplo, que es del Gin Tonic, que es el último de la colección de este tipo, porque ya estábamos hartos de que la librería siempre nos dijera lo de los libritos pequeños, no sé qué. Entonces ya cambiamos el diseño, hicimos este diseño más grande. Y es un libro que también se ha convertido en un bestseller de la editorial. Hemos vendido ya, yo que sé, 4.500 libros y es como una sorpresa para nosotros. Y no sabemos por qué se vende, porque la verdad, el libro se llama Gin Tonic, los dibujos son feísimos, pero luego tiene mucha gracia, ¿sabes? Tiene una gracia especial. Pero a la gente le gusta, no sé si porque le gustan los cócteles o no sé, pero se vende muy bien. Luego, conforme hemos avanzado, pues hemos descubierto que nos gustan muchas cosas, ¿no? Que nos gusta la literatura, la memoria, los libros antiguos, por ejemplo, como este, que es una historia, es un libro encontrado en una libreta. Este libro es un facsímil de un señor que en el año, creo que en el 60 y pico, se rompió una pierna y estaba muy aburrido en el hospital y entonces escribió la historia de sus novias. Entonces la historia es graciosa porque en el fondo podría ser como muy cutre, ¿no? Como muy decir, ay, qué historia más cutre esta, ¿no? Pero en el fondo no es nada cutre y es como muy sensible. Los dibujos son preciosos porque son como de los años 50 y es una maravilla, vaya, directamente. Y la forma de contarlo tiene mucha gracia porque está siempre visto desde el punto del perdedor, que eso es una cosa que también gusta mucho en la editorial. Es decir, autores que en el fondo tienen mucho que decir, pero nunca han triunfado en su historia, ¿no? Y bueno, tenemos esta noche, por ejemplo, también a Euripides Sabatis, que es, como ya sabéis, el hombre orquesta, hace de todo. Es como un milagro de que, ¿sabes? Como una persona milagrosa, porque yo no hago ni la mitad de él. Y entonces él escribió, después de una ruptura amorosa, escribió este libro, que es un libro de islas, de ballenas, de paisajes, de fiestas, de bodas, pero toda la historia de la narración está basada en estas ideas y los lugares comunes que tuvieron los amantes, pero en el fondo todo lo llegas a conocer, sabes, solamente por fragmentos de esta historia, ¿no? Y es un libro precioso que recomiendo. Hemos hecho también novelas que dice que, por ejemplo, hoy me lleva una sorpresa porque han llamado de Salamanca, que hay un club de lecturas que querían hacer han comprado 25 de una vez. Y yo, pues si esta novela no se vende nunca. Y entonces es Daniel Raff, que seguramente no conoceréis, es un autor novel, su primera novela, es una novela preciosísima sobre la historia. Un chico se le muere la novia y entonces es como el encuentro de la soledad de este chico en un piso y no sé qué, y pensando en la novia y en la historia del entierro. Parece como triste, pero no lo es. Y está muy bien escrito, es una maravilla. Y elegimos para ilustrarlo algo como muy abstracto que recordara un poco como los libros antiguos, que la ilustración ahora no se piensa que pueda ser algo así, sino se piensa que es como muñequitos o figuración, como puede ser, yo qué sé, pues el libro de Eurípides, que tiene unos dibujos también muy especiales, ¿no?
pero la estación está como fuera de onda. Y hemos hecho también, pues, por ejemplo, esto, que son libros de un autor que es, bueno, yo lo adoro, que se llama Federico Montalbán. Hemos hecho 2 de él. Este se llama Cuentos Pop y es una historia que va sobre, son 29 canciones, y entonces él escribe un relato sobre las canciones. Pueden tener algo que ver sobre la canción o no, pero bueno, nada, tienen algo que ver o no con las canciones, ¿no? Y entonces yo le di las mismas canciones al ilustrador y no había leído el libro. Y entonces el ilustrador es un ilustrador clásico, se llama José María Casanovas, que es súper clásico, hace unas ilustraciones preciosas, y yo le di libertad. Gran error, gran error. Porque dice, tú haz lo que quieras, tú lo vas a hacer muy bien. Y entonces me hizo unas locuras como estas, y yo pensaba, ¿cómo se ha imaginado esto de las canciones? No entiendo. Pero la verdad es que tiene, luego al final tiene gracia, ¿no? O sea, es muy... Y luego hicimos este libro, que es la historia de un hombre amargado. Es como un diario falso de un señor que está súper amargado y de un ratón, y es como su alter ego. Y está continuamente hablando mal de todo el mundo y no sé qué. Y parece que realmente puede ser un libro muy triste, pero en el fondo, como en casi todos los libros de la editorial, tiene humor. Es decir, al final, cuando lo estás leyendo, te ríes, ¿sabes? ¿Cuál es el autor, por favor? Federico Montalbán. Ah, es verdad que lo has dicho. Federico Montalbán. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta sobre la editorial o queréis decir algo. ¿El nombre? El nombre de la editorial es Morsa. Ya, pero ¿por qué ese nombre? Ah, Morsa. Morsa, estuve mirando el logotipo de la editorial. Como ves, es una morsa, pero recuerda mucho a Penguin. Yo de hecho quería hacer como un guiño a Penguin. Y entonces estuve pensando en animales del polo, para que fuera como un pingüino o algo. Pero pensamos en muchas cosas, pero no nos convencía. Entonces de pronto pensamos en Morsa, y una chica que conocía por entonces, que era sueca, me dijo que Morsa, escrito, es mamá en sueco. Y entonces a mí me gustó mucho la historia, ¿sabes? Como que dije, igual. Así que se llama Morsa por eso. Bien. ¿Dónde tenéis la editorial? La editorial está en calle Parlament, en Barcelona. ¿Aquí en Barcelona? Sí. ¿Te has planteado editar en catalán? Pues ahora vamos a hacer uno. Estamos a punto de publicar un libro en catalán. Es un dietario de una biblioteca. Pero no vamos a hacer diferenciaciones, ¿sabes? Que no queremos hacer como que haya de todo. Y ahora tengo como otro proyecto que se ha inventado como una editorial, que es una editorial de autoedición, pero somos como curator de la edición. Es decir, seleccionamos libros y si nos gustan los publicamos, y está funcionando. Hemos hecho ya 5 y se llama Walrus.